A propósito de lo que he dicho sobre la Fiscalía de la Nación, escuchemos el mensaje que se ha hecho conocer hace unos minutos de la titular de la Fiscalía, doctora Zoraida Ábalos. Una de las más graves crisis de nuestra vida republicana, he considerado necesario dirigirme a la ciudadanía para explicar las decisiones adoptadas con relación a la suspensión en el cargo de representante del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Como es de conocimiento público, el día de hoy el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha comunicado al Ministerio Público la resolución número 66 del año 2021, por la cual ha decidido suspender en el ejercicio del cargo al doctor Luis Carlos Arce Córdoba y se nos ha solicitado la designación de su reemplazante. Es importante que la ciudadanía tenga conocimiento. La ley estipula que cuando se nombra a un miembro titular ante el Jurado Nacional de Elecciones, también se nombra a 2 miembros suplentes. Es así que con fecha 23 de julio del año 2020, la Junta de Fiscales Supremos en pleno acordó reelegir como miembro titular al doctor Luis Carlos Arce Córdoba, como primer suplente al doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa y como segundo suplente al doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, únicos integrantes elegibles en ese momento. Consecuentemente, conforme a ley, la sucesión es automática, sin trámite adicional alguno, por lo que luego de recibida la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, se ha notificado al señor Fiscal Supremo Rodríguez Montesa para que se incorpore inmediatamente como miembro del Pleno bajo responsabilidad funcional. Asimismo, el día de hoy se ha comunicado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones la incorporación del doctor Rodríguez Montesa. Con respecto a la carta dirigida por el doctor Luis Arce Córdoba al Jurado Nacional de Elecciones para manifestar su declinatoria al cargo, en la misma profiere una serie de expresiones agraviantes contra funcionarios de distintas instituciones y contra mi persona como fiscal de la Nación, hecho que merece nuestro enérgico rechazo por contener falsedades, como por ejemplo, contra mí dice que mi designación habría tenido una injerencia política, lo cual es falso, porque mi elección como fiscal de la Nación en el mes de marzo del año 2019 fue con el voto unánime de los 5 miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Otra afirmación falsa es que mi despacho no estaría investigando los delitos cometidos en el contexto electoral. Ante ello, la ciudadanía debe saber que la competencia en estos casos no corresponde a mi despacho, sino a las Fiscalías Provinciales Penales, quienes, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, actúan con plena autonomía y objetividad. Finalmente, invoco a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones que constituyen la base fundamental de la democracia. Y señores, vivir en democracia no significa que todos pensemos igual, sino que tengamos unidad en el propósito. ¿Y cuál es nuestro objetivo principal o propósito? Es tener un país donde se respete la Constitución y la ley. Como consecuencia, priman los valores y principios de un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Hemos visto entonces y escuchado en un video difundido hace pocos minutos por la fiscal de la Nación, doctora Zoraida Ábalos, reaccionando ante la carta enviada ayer al Pleno por el ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce Córdoba, declinando a ejercer sus funciones para las cuales había sido elegido en la Fiscalía. La señora Zoraida Ábalos ha hecho saber que, de acuerdo a lo que se decidió el año pasado, el suplente definido desde ya asumirá funciones incorporándose al Pleno, y ha desmentido también otras 2 afirmaciones como falsas formuladas en esa misma carta por el señor Arce Córdoba. Para comprender esta situación y tener una idea de los alcances, hemos invitado al señor Iván La Negra, que es el responsable ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia, asociación fundada en Lima el año 94, justamente para asegurar la calidad de nuestra democracia. Señor Iván La Negra, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando, ¿cómo está? ¿Qué evaluación hace usted de todo lo que hemos vivido desde que se supo hace 24 horas esta voluntad del señor Arce Córdoba de declinar a sus funciones? Bueno, ha sido una actitud sin duda pues reprobable, ¿no? La que ha tomado el miembro del Pleno, el doctor Arce, ¿no? Porque la ley es muy clara en esta materia, ¿no?
lo que señala expresamente es que esta es una posición irrenunciable. Y eso es así por una razón muy importante, que es que hay que evitar siempre que hayan problemas en un proceso como el electoral, que tiene pues plazos muy cortos y un calendario muy apretado. Entonces, el cambio de autoridades sobre la marcha en un proceso trae problemas, ¿no? Y creo que en ese sentido, ante esta situación inédita, ha sido muy importante que las autoridades competentes hayan reaccionado muy rápido y que hayan pues atendido la situación inédita con una respuesta jurídica que ya está tomando pues cuerpo con la designación del reemplazo, ¿no? Entiendo que es el doctor Rodríguez quien va a asumir ahora la posición del doctor Arce en el pleno del jurado. Y con eso podemos continuar con el proceso electoral que está pues ya solamente pendiente de la revisión de las apelaciones que tienen de los casos de nulidad que se han presentado ante el pleno del jurado de las elecciones. ¿Ha tomado nota usted de las reacciones de la misión de observación electoral de la OEA, por una parte, y un comunicado también de la delegación de la Unión Europea en el Perú? Explíquenos, por favor, qué cosa dicen estas dos instancias internacionales. En el caso de la misión de observación de la OEA, que es una misión que ha estado y sigue presente en el país, haciendo un seguimiento de las actividades del proceso electoral, ha ratificado, en primer lugar, algo que ya había dicho en comunicaciones anteriores, ¿no? Que hemos tenido elecciones pues, limpias, transparentes, pero además ha agregado dos elementos importantes, ¿no? Una revisión de los aspectos legales básicos que deben seguirse en los procedimientos ante los jurados electorales especiales y ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y ha indicado respecto a ellos que estos han seguido tanto lo que dicen las leyes y reglamentos como han respetado el debido proceso, dando por eso pues trato equitativo a los dos partidos en competencia en la segunda vuelta. Es un elemento muy importante porque implica que pues estas discusiones y cuestionamientos que ha habido al funcionamiento de estos jurados desde el punto de vista de la misión de observación pues no tienen base, ¿no? Estos han operado pues con absoluta arreglo a ley. Y la segunda cuestión que señalan va en línea con lo que acabamos de conversar, es decir, su sorpresa ante este hecho pues, que ellos llaman, digamos, insólito, usan esa palabra, ¿no? De lo que ha ocurrido con la salida del doctor Arce y pues la necesidad de rápidamente atender la suplencia, ¿no? Que también se menciona en el comunicado. Respecto de la Unión Europea, que es un comunicado distinto, alude básicamente a dos cuestiones, a también sumarse a pues, este juicio que es ya a estas alturas unánime, ¿no? De parte de las instituciones especializadas, de que las elecciones se han hecho con absoluta normalidad, cumpliendo con todos los estándares, y además señalando que lo que hay que hacer es esperar sencillamente la atención de los procedimientos pendientes conforme a ley. Y me parece que esos son pues, elementos que abonan y aportan, ¿no? A esta comprensión que hemos tenido pues, efectivamente elecciones limpias y justas en el país. Ahora bien, este comunicado de la misión de observación electoral de la OEA supongo que pone fin a la iniciativa que había sido lanzada esta misma mañana, horas después de conocida la declinación del señor Arce Córdoba, de que una misión internacional realice una auditoría de las elecciones en el Perú, tal y como se dice, se produjo en Bolivia. Explíquenos, por favor, en qué consistió esta auditoría y si tiene algún asidero jurídico, si es viable, que nos inspiremos en esa experiencia. Bueno, en el caso boliviano hay que recordar que la misión de observación de la OEA en ese país tuvo una evaluación crítica del proceso. De hecho, señaló expresamente al culminar su evaluación que había un problema de falta de equidad y una campaña sin las condiciones mínimas, ¿no? Previa a la elección. O sea, ahí sí hubo un cuestionamiento de la OEA del proceso. Y luego hay que recordar también que en ese caso el gobierno estaba compitiendo
A diferencia del caso peruano, en el caso boliviano, el presidente en ejercicio era también pues candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, sin tener derecho, ¿no? Porque fue sumamente discutido si era legítimo que Evo Morales fuese candidato. Eso en sí mismo ya era objeto de un cuestionamiento. Sí. Exactamente. Y además hay que recordar que en ese contexto pues hubo toda una serie de irregularidades que fueron señaladas por múltiples observadores, ¿no? En particular durante el proceso de manejo del cómputo, ¿no? Que originó toda una serie de críticas y a raíz de eso es que aparece, ¿no? Este tema de la posibilidad de una auditoría que convocó efectivamente en su momento el gobierno boliviano, tuvo un acuerdo y además se implicó desde luego también, ¿no? la aceptación de la otra parte. Porque hay que entender que este tipo de situaciones excepcionales surgen más en contextos políticos, ¿no? No tiene que ver con lo que dicen los marcos legales ordinarios, sino son acuerdos políticos que implican normalmente que todas las partes involucradas están de acuerdo con una salida de esa naturaleza. En el caso peruano, como es natural, no existe ninguna referencia en la legislación, ¿no? Respecto al tema de pues, auditorías a las elecciones. Eso no es parte del marco, ¿no? Entonces, yo creo que más bien lo que hay que hacer es apoyarnos ya en los juicios que han hecho las misiones de observación y otras autoridades, digamos, que hacen seguimiento de las elecciones. Ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos, como Asociación Civil Transparencia. Desde luego. Que además hemos estado presentes, ¿no? en 189 locales de votación en el país y en el extranjero. Entonces hemos tenido una presencia inmediata respecto de lo que ha ocurrido el día de la elección. Entonces creo que todo eso nos da una situación muy, muy, muy diferente a la que se produjo en Bolivia, ¿no? Quisiera, sin embargo, que después de una breve pausa, por favor, nos explique, porque esta iniciativa de auditoría internacional sobre las elecciones, que ha sido propuesta por algunos, precisando que se hizo en Bolivia en 9 días, es decir, que no impediría, quienes la postulan, que respetemos el plazo de proclamación del ganador o ganadora antes del 28 de julio. Quiero que nos explique cuánto tomó en Bolivia y qué supone técnicamente, qué supuso en el caso boliviano hacer una auditoría internacional de las elecciones. Retomamos nuestra conversación con el doctor Iván Lanegra después de una breve pausa. Son las 7:22, estamos conversando con el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, institución que tiene derecho a hacer observación electoral y que de facto tuvo más de 180 observadores en 180 puntos distintos durante las elecciones del 6 de junio. El señor Iván Lanegra es el secretario general de esta asociación civil que existe desde el año 94 y al cual le hemos preguntado cuánto tiempo tomó en Bolivia hacer esta auditoría. ¿Cómo se hace? ¿Quién la hace? Sí, bueno, en el caso boliviano, que como digo, partió de una situación de cuestionamiento generalizado y además identificado por la propia misión de la OEA, se llegó a un acuerdo, ¿no? El 30 de octubre del 2019 entre la Secretaría de la OEA y el gobierno del Estado de Bolivia. Y ese acuerdo implicaba la realización de tareas en varios puntos por un espacio de 12 días, ¿no? 12 días fue el tiempo que estableció ese acuerdo. Y esos 4 componentes de esa auditoría implicaban la análisis de los temas informáticos, en particular la transmisión de resultados durante la elección, analizar la autenticidad y confiabilidad de las actas de escrutinio, ese fue un tema que también incluía esa auditoría, todo el análisis del plan de custodia del material electoral, ¿no? Es decir, las actas, las papeletas, que es el nombre que tienen en Bolivia, ¿no? La cédula de sufragio, y el registro de electores, que es el equivalente a cada lista de electores que tenemos en el Perú, y además todo lo que era el flujo de carga de los datos, porque ahí en Bolivia además hubo un problema muy serio, ¿no? Que durante la transmisión de datos del día de la elección hubo un corte. Entonces originó toda una discusión sobre qué había pasado, porque justo entre el momento del corte y el regreso al sistema, las cifras de la elección cambiaron de manera importante. Entonces todo esto originó una serie de cuestionamientos muy serios, ¿no? Entonces,
hay que entender que este tema de la auditoría, por lo tanto, no responde tanto a una cuestión jurídica, sino a un problema de carácter político ante situaciones en las cuales hay de parte de los observadores y demás, ¿no? Un cuestionamiento al proceso. Pero como digo, en el caso peruano es exactamente al revés. En el caso peruano, más bien, todos los observadores y las instituciones dicen que las elecciones sean equidad, ¿no? Y me insisto, el tema de la auditoría no está incluida en ningún aspecto de la legislación peruana. Bueno, en todo caso, esta iniciativa surgió como una consecuencia de la declinación formulada, intentada por el señor Arce Córdoba. Pero en su carta dirigida al Pleno, él hace otras afirmaciones en las que se da un paso más allá en la denuncia de las autoridades a las que él reprocha no tener voluntad de conocer la verdad sobre los resultados. ¿En qué quedan esas afirmaciones? Bueno, creo que en el lado del proceso electoral, pues ha quedado, creo eso, desacreditado en la medida de, por ejemplo, lo que la misión de la OEA acaba de señalar, ¿no? Y que Transparencia comparte. Es decir, los procesos que se han llevado a cabo tanto en los jurados electorales especiales como en el Pleno son regulares, son básicamente pues consecuentes con la jurisprudencia y la legislación electoral del país. Y respecto de otras autoridades, por lo menos he visto un pronunciamiento de la Corte Suprema, ¿ya? Y un pronunciamiento de la propia Fiscal de la Nación, y en ambos lados pues hay un tratamiento muy enérgico y contundente respecto de que las afirmaciones que se han hecho son absolutamente sin base, ¿no? Entonces habrá que esperar, ¿no?, eventualmente otros pronunciamientos, pero me parece que en el tema de fondo, que es en el tema electoral, pues no hay ningún fundamento de lo señalado, ¿no? Mucho se ha dicho que ha habido fraude. Primero se hablaba de fraude de mesa. Personas como Arce Córdoba más bien creen que las autoridades son cómplices de algo sistémico. Pero ¿han habido pruebas? ¿Tenemos pruebas de fraude? De fraude ninguna. De fraude ninguna, digamos. Hasta el momento no hay ninguna. Si hubiera habido alguna, pues estaríamos hablando de otras condiciones, ¿no?, respecto a las elecciones, pero no hay ninguna. Ahora, eso no quiere decir de que no hay incidencias y eventualmente situaciones en las cuales hay problemas puntuales, como ocurre en cualquier elección. Pero respecto de ello, el sistema electoral tiene respuestas. Le doy un ejemplo, ¿no? El tema de las actas anuladas por observaciones de la OMPE. En total, en esta elección han cerrado en solo 216 de 86.000 y más actas. En la elección del año 2016 no fueron 216, fueron 300. Y solo de 77.000 actas. Es decir, hemos tenido inclusive una reducción del número, casi un tercio del número de actas observadas que terminaron siendo anuladas. Entonces, más bien ha habido una mejora en el sistema. Entonces, lo que tenemos más bien es una situación en la cual se han ido atendiendo los problemas que tiene como cualquier sistema electoral, y eso ha sido hecho, como bien dice la misión de resolución de la OEA, de forma concordante con la legislación y la normativa electoral. Por lo que usted dice, todo parece indicar que se puede retomar rápidamente, quizá mañana mismo, el procedimiento de apelaciones que viene de los jurados electorales especiales y llegar al 28 de julio con un presidente o presidenta proclamado. ¿Usted cree que estamos bien encaminados en ese sentido? Pero, si así fuera, queda el problema de la desconfianza que se ha instalado. Y de hecho estamos ante sondeos que muestran que un elevado porcentaje de los peruanos sí cree que ha habido algo más que irregularidades. En primer lugar, el compromiso de todos los actores debe ser garantizar que tengamos el 28 de julio un gobierno electo asumiendo sus responsabilidades. Eso debe ser la tarea de todos. Eso debemos estar todos comprometidos, medios de comunicación, autoridades, sociedad civil, todos. Porque eso es una cosa que implica respetar la voluntad popular y respetar el resultado electoral. Eso es muy importante.
Ahora, el otro tema que usted menciona, Fernando, es crucial, ¿no? ¿Cómo recuperamos la confianza? Porque ese es un tema que no importa quién sea finalmente el que resulte ganador de las elecciones, va a tener que tener encima el problema de la desconfianza que se ha generado en esta elección. Hay que decir sobre eso dos cosas, ¿no? Primero, que ya teníamos problemas de desconfianza en la sociedad peruana. Desconfianza inclusive en las elecciones. Eso es un tema que ya venía arrastrándose desde 2016 al menos, ¿no? Y por lo tanto, la única manera de reconstruir la confianza es confiar en las instituciones y tener un compromiso de respeto y además de una lealtad con el fortalecimiento de ellas. Creo que eso es esencial. Y lo segundo es que no importa quién sea el ganador, necesitamos que quien gane la elección tenga que construir necesariamente puentes y vínculos de colaboración y cooperación con aquellos actores de la sociedad que en este momento se sienten con preocupación, que tienen incluso temor respecto a lo que es el futuro inmediato. Creo que esa es una tarea central para poder tener un país gobernable en los próximos años. Ojalá que así sea, señor Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, que se restablezca la confianza en las instituciones electorales y las demás, por una parte, y que el que salga elegido o elegida sepa establecer puentes, porque hay una mitad del país en un lado y una mitad en otra, y necesitamos atacar a fondo las consecuencias de la pandemia en el plano sanitario y económico. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre regiones en nuestro país a propósito de la cumbre que viene llevándose a cabo en el Cusco.